Buenas tardes, mi nombre es Jason Imbachi, del curso de Antropología Cultural. Por acá tengo mi documento de identidad. Eh, el día de hoy voy a sustentar o exponer el campo del estudio de la Antropología Cultural de la fase 2. Tenemos la primera pregunta que nos dice, define el concepto de antropología a partir de la lectura de Kotak. Con esto tenemos que la antropología es un estudio de los seres humanos en el tiempo y lugar donde se encuentran, que explora la diversidad humana, su condición, su pasado, presente y futuro, su biología y su sociedad y lenguaje, la diversidad que proviene de la adaptabilidad humana. Es una ciencia excepcionalmente comparativa y holística, se destaca como el campo que proporciona la prueba transcultural. Y según esto, pues la antropología es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento del hombre en torno a su cultura y el desarrollo de su personalidad de acuerdo a la región o el grupo social en el que se encuentra. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el campo de estudio de la antropología cultural? El campo de estudio de la antropología cultural es la sociedad humana y su cultura. Eh, pues dado que consiste en investigar, comprender y dar a conocer las similitudes y diferencias que existen en el entorno social y cultural, dado que esto depende de los diferentes ambientes en donde se encuentran las personas. Mm, en Colombia tenemos muchos ejemplos de esto, ya que es un país donde encontramos muchas culturas diferentes, como la cultura indígena, que cuenta con un entorno social y cultural muy propio de su comunidad, ya que aún conservan las costumbres religiosas, sus creencias, el lenguaje ancestral que viene desde hace mucho tiempo atrás. También podemos ver que las culturas tenemos la explique el concepto de enculturación a partir de las lecturas y de un ejemplo. El concepto de enculturación es un proceso en el cual el individuo o niño se va formando dependiendo del entorno en que se encuentra de acuerdo a las culturas y tradiciones que se practican en él, debido a que éstas serían inculcadas por antecesores o bien serán aprendidas por sí mismo en su proceso de desarrollo. Pues la enculturación consiste o trata pues de las creencias o costumbres que se puedan enseñar pues a otra persona, eh, o que por sí misma aprenda ya eh, del entorno o la sociedad en la que se encuentra. Eh, Según Camilleri, el proceso de enculturación consiste en los mecanismos inconsistentes de transmisión que llevan al individuo a apropiarse de la cultura de su grupo, orientado hacia los diversos aspectos de su personalidad en un sentido común a los otros individuos del mismo grupo. Ya tenemos la cita. Como un ejemplo de esto tenemos que las personas que nacen en una región determinada de un país, su proceso de enculturación será de acuerdo a las culturas que allí se profesen o se practiquen, asimismo para las personas de las diferentes regiones que existen, ya que las culturas se adquieren de acuerdo a la sociedad en la que la persona se encuentra. La otra pregunta nos dice que explique el aporte de la antropología en el estudio y comprensión de la sociedad contemporánea, en especial el análisis de nuestra diversidad cultural. En esta parte tenemos que, gracias al estudio que ha hecho la antropología de las diversas costumbres y culturas, podemos entender y comprender el actuar de los individuos dentro de ellas, ya que en el país y en el mundo entero tenemos muchas culturas diferentes, por ende la relación o opinión y algunos sucesos pueden ser tomadas de diferentes formas dependiendo en el lugar en que se efectúan o
en el lugar en el que se efectúan. En cuanto a la cultura, podemos decir que hoy en día se profesan diferentes religiones gracias a la diversidad cultural que existe, y por lo tanto todas y cada una de ellas es entendible y respetable gracias a que la antropología y sus aportes han ayudado a que la comprensión de la sociedad humana sea mutua y que haya un respeto por las creencias y las culturas de los diferentes grupos y regiones que se encuentran en el país y a nivel mundial. Esto sería todo, muchas gracias.